Buenas, Carmen. Hola, buenos días. Hola, buenas. Estoy con Carmen Lillo o Menchu, según a quien preguntes. Son la misma persona, por si hay alguien que lo duda, que hemos estado comentando antes que hay veces que hay ahí cosas divertidas con el nombre. Y la verdad es que es un nombre que hemos escuchado frecuentemente en estas entrevistas de varios profesionales que nos han hablado de ti como referente. Solo por eso ya valía la pena traerte. Pero es que, claro, encima empiezas a rascar y el responsable son 40 años de, más que de experiencia, que sí, desde luego, experiencia de compromiso con la fisioterapia pediátrica. Entonces, no hay tanta gente que haga eso hoy. Entonces, pues nada, diré que eres fisioterapeuta, enfermera y osteópata, que te dedicas al mundo de la pediatría desde el año 85. Además, eres profesora de la Escuela de Osteopatía de Madrid, de la Universidad Pontificia de Salamanca. Tienes 2 formaciones propias que yo diría que más bien son un método, y luego también formaciones para México y Latinoamérica. Y bueno, yo aquí ya lo dejo yo, y sí que me gustaría que te presentaras tú y nos contaras, pues bueno, quién eres, si tienes clínica, si no, a qué dedicas ahora tu tiempo. O sea, el presente un poco de ti para que te conozcamos y ya empezamos a hablar. Vale. Bueno, pues como has dicho, soy Carmen o Menchu, efectivamente. Cualquiera de los 2 nombres me parece bien. Y en la actualidad ejerzo como fisioterapeuta osteópata dentro del mundo de la pediatría, ¿vale? Tengo una clínica en Majadahonda en el que trabajamos 6 fisioterapeutas, todas somos osteópatas, cada una con una especialidad más concreta. Si hay una persona que se dedica a suelo pélvico, drenaje, etcétera, otros que trabajan adultos y luego 4 trabajamos niños. De esos 4, tratamos niños. De esos 4, 3 casi en exclusividad tratamos niños. Y aparte de eso, esa es mi actividad clínica, y que es verdad que cada vez voy disminuyendo un poco el tiempo. A ver, yo ya tendría que estar viajando con el inserso. No lo hago porque me apasiona esto. Sí, o sea, es la realidad, 65 años. Casi. No, 65, ya tendría que estar jubilada. Pero vamos, que no te veo yo, te quedan muchos proyectos y muchas ilusiones por cumplir, por lo que Sí, sé. porque tengo proyectos maravillosos, sobre todo en el campo, bueno, en todos, porque en el campo clínico es posible que salga uno nuevo, ¿verdad? Y en el campo docente tengo muchos proyectos que me apasionan y encima me permiten viajar por el mundo y viajar de una manera diferente al turismo tradicional, ¿no? Entonces, pues dedico parte de mi tiempo a la docencia y parte a la clínica. Muy bien, y cuéntanos, vamos a empezar por el principio. ¿Por qué estudiaste fisioterapia y qué te llevó a especializarte en pediátrica o en infantil? Las casualidades, aunque parezca mentira. O sea, yo iba a hacer medicina, era un momento en el que no había selectividad, pero había numerus clausus. Yo no pude entrar en medicina, entré en enfermería, y en las prácticas de enfermería me di cuenta que en el fondo me gustaba más la enfermería no que la medicina, el trato directo con el paciente, el trato con los abuelos, no sé, me gustó mucho, me llenaba más, y entonces decidí quedarme en enfermería. Y luego estas cosas que pasaban cuando yo era joven, pues no parecía, no por mi parte, sino por otras partes, muy adecuado para el ritmo normal de la familia trabajar en fines de semana. Y entonces me mandaron en las prácticas a la sala de trauma y una mujer me habló del fisio. Y me pareció espectacular, o sea, trato directo con el paciente, tú con tus manos lo haces. Así que hice fisioterapia. Estuve trabajando muchos años en educación especial, porque ya empecé a hacer osteopatía, porque reconozco que cuando empecé no sabía lo que era, pero yo soy la segunda promoción de osteópatas de España, o sea que no se conocía. Claro, no se conocía porque todavía no había ningún osteópata que hubiera acabado la formación, era una formación de 5 años, ¿no? Y entonces decidí que sí, porque yo quería dejar el mundo de la pediatría y dedicarme al adulto. Ya. Empecé, Acabaste casi. Bueno, la mitad se cumplió, la otra mitad. Empecé en mi casa y ya puse la consulta y demás, y entre tanto me llamaron para ser profesora de la escuela y dando clases de temas craneales y demás,
una alumna me pidió que tratara a un bebé y de ahí empezaron a mandarme más bebés, hasta que yo decidí dedicarme al mundo de la pediatría. Y a partir Qué de bien. ahí, pues de nuevo tuve que volver a estudiar, ¿no? Para Claro, poder... eso iba a decirte ahora. La verdad es que todo eso suena muy bien y ve uno cómo en la vida las cosas que te vienen de forma natural son mucho mejores que las que fuerzas. Entonces, Sí. está fenomenal. Hablando de formación que decías, claro, empiezas otro itinerario formativo para especializarte y, bueno, tienes muchas formaciones que has recibido y que has dado. Y me gustaría que de todas esas formaciones que has recibido, si podrías destacar una como esa que te hizo clic o que te cambiarte la vida es muy exagerado, pero bueno, que te cambió la perspectiva de tal manera como para influir en tus siguientes pasos. Realmente fue la osteopatía. Quiere decir que en la osteopatía en aquella época no se hablaba de niños. Ya. Solo en craneal se hablaba algo de los partos y tal. Pero el concepto tan global que tiene, cómo lo aborda, cómo se explora, cómo se trata, porque luego lo otro son técnicas. Las técnicas no es lo importante, porque hay muchas técnicas, ¿no? Y cada uno puede elegir en función de muchas circunstancias. Lo importante es cómo a través de una anamnesis y una exploración puedo buscar lo que creo que es la causa. Y es lo que más me cambió, ¿vale? Claro. Luego, yo había hecho una formación de 2 años de neurofisiología con el doctor Mata, un neurofisiólogo del clínico. Os estoy hablando en el año 86, 87, que no había formaciones. De niños solo había BOBAT. Y para para entrar en BOBAT tienes que llevar años en el mundo de la pediatría, cosa que yo no llevaba. Y de ahí ya, pues, otras formaciones que he hecho de desarrollo, de lactancia, etc. Claro, no, sí, al final es un cóctel de cosas, pero sí, esa es un poco la que más trascendencia tiene en tus siguientes pasos. Y estábamos comentando ahora que es curioso cómo la fisioterapia pediátrica se ve ahora como una especialización emergente cuando en realidad, entonces, no sé, ¿a qué crees que se debe a que todavía haya tanta desinformación acerca de la fisioterapia en bebés y en niños en general? Claro, yo no tengo ese concepto de desinformación, no por nada, sino porque tengo una consulta en la que 4 fisioterapeutas osteópatas nos dedicamos a la pediatría y la tenemos llena. Luego creo que hay mucha más, ¿no? Pero el problema está, yo creo que en cómo se concibe el desarrollo de un niño. O sea, yo lo que veo es que una cosa es que un niño tenga una patología. Sí. Y otra cosa es que tenga una alteración. O sea, un niño que no tiene problemas de salud, que tiene mala coordinación, que coge mal el lápiz, que confunde las letras, toda una serie de cosas, se considera que no tiene ningún problema. Y luego tiene un problema escolar, ¿me explico? Sí. O tiene problemas para hacer actividades deportivas, etcétera. Entonces, creo que hay que entender, pero nos pasa en los adultos, ¿eh? O sea, ¿qué creemos que es la salud? Los adultos tenemos tantos síntomas pequeños que no le damos importancia. Entonces, creo que lo importante es conocer la base, conocer cómo es el desarrollo de un niño para entender qué es lo saludable, qué es lo patológico y cuál es la disfunción. Y a partir de ahí se puede entender lo que está pasando. Claro, y en esa trayectoria supongo que sí que habrás visto cómo hay una evolución más de la implicación de las familias, si la gente cada vez sabe más, porque, bueno, es lo que se percibe, ¿no? Y hace 20 años, pues nadie prestaba atención a ese tipo de cosas, porque realmente los pediatras tampoco te derivaban a nadie. No, mira, esto... Entonces, no sé si quizá ahí ha sido todo un poco la forma de paternidad que tenemos hoy en día, todo un poco, o no sé si es que es Instagram y TikTok que hace... No hay que pensar, o sea, no digo que no influyan, pero vamos a ver. Yo, Sí. te he dicho, soy la segunda promoción de osteópatas en España. Es decir, que cuando yo monté mi consulta, tenía que hacer un trabajo de divulgación para que la gente entendiera lo que era la osteopatía. Sí. Porque yo no sabía fisioterapia de adulto, venía del campo neurológico, ¿me explico? Yo Sí. sabía osteopatía, ¿me explico? Entonces,
había que hacer un trabajo de divulgación. Yo nunca he hecho propaganda, pero divulgar sí, ir a dar charlas, etc. Y cuando yo empiezo a tratar niños, que así de forma más importante es en el 98, es que en las formaciones de osteopatía no había formación de pediatría. En la formación de fisioterapia, si hablábamos algo de desarrollo motor, pero estábamos más limitados, es decir, a patologías neurológicas u otras patologías. Entonces, yo creo que somos muchos profesionales, tantos fisios como fisios osteópatas, como fisios neurológicos, que hemos ido divulgando, dando charlas, pero dando charlas cuando no existía Instagram. Sí, sí, Para sí. mí, yo Instagram lo descubrí en el año 20, Sí. obviamente, ¿no? Y entonces, que todos estos medios ahora sociales han ayudado, pues claro, pero ya veníamos trabajando desde antes Sí, y claro, divulgando. si no estuviera hecha la base, desde luego Y no hay. luego el resto, los mejores divulgadores, los padres. Los padres. Los padres, o sea, es mi mejor medio de comunicación, los padres. Son Sí. ellos los que van trayéndote a uno y otro niño y otro niño. Sí, yo siempre digo que todos somos influencers, porque todos influimos en los demás, en la gente de a pie y que lo vives por ti mismo. Entonces, ya que hemos entrado ahí, te quería preguntar, cuando tienes un bebé, ¿en qué te debes fijar para tomar la decisión de ir al fisio o no? ¿Lo haces por tu propia cuenta? ¿Tienes que esperar a que te lo diga un médico? ¿O tú qué les dirías a un padre, madre que tiene un bebé? ¿Qué signos deberían ser los que le llevaran a llevar al bebé al fisio? A ver, en principio, cuando hablamos del recién nacido, es verdad que hay países de Europa donde todos los bebés pasan por una revisión, ¿vale? Pero bueno, yo lo que digo es lo siguiente. Primero, un niño que su cabeza está creciendo con normalidad, ¿no? Porque todos los bebés tienen como unos acabagamientos, que se monta un hueso encima de otro, se ve como escaloncitos en la cabeza. Bueno, eso está bien, pero en una semana, démosle un mes, debe desaparecer. Porque si no, el hueso que está por debajo crece menos. Entonces, si no se mantiene estos acabagamientos, si la cabeza está creciendo armónica, si el niño come, duerme, hace pis y defeca con normalidad, ya está. Y no hace daño al mamar y consigue lactancia materna, etc. Yo digo que el niño alimentado, limpio y besado no tendría que llorar. ¿Sabes? Eso, el que no llora no mama, disculpa. Si tú oyes los soniditos de tu bebé y notas que el pecho se te va cargando, no hace falta que llegue a llorar, no le hagas llorar. No por nada, sino porque cuando el niño con 2 años te pida agua llorando, y dirás, ¿y por qué me lo dice llorando? Porque le enseñaste que hasta que no lloraba, no mamaba. Le has enseñado a tu hijo que las cosas se consiguen mamando. Bueno, entonces, el niño alimentado, limpio y besado no tiene que llorar. Si el niño llora, hay que revisarlo. Si el niño hace daño a la madre o no consigue suficiente leche y tiene que ser suplementado, si el niño no respira bien, si no hace caca con normalidad, si se le acumulan gases pero que el abdomen se distiende excesivamente y por supuesto si la cabeza está asimétrica, te estoy poniendo una serie de ejemplos, hay que revisarlo. Vale. ¿De acuerdo? El principio de la osteopatía es equilibrar y la fisioterapia igual. Nadie va a tratar a un niño sano. Claro, vale. Entonces, si todo está bien, pues ya está. Estupendo, pues ya sabemos. Y serviría, porque a veces lo que hablábamos antes, no hay tantos fisioterapeutas especializados, entonces a veces cuesta encontrar a priori para una primera valoración serviría cualquier fisioterapeuta osteópata. Te voy a distinguir un poco y además permíteme que añada un poco la pregunta anterior. Sí, claro, por favor. Otros niños de otras edades, ¿no? Un niño que ya una vez que tiene establecida, o sea, estamos hablando de un niño a partir de 3, 4 años, etcétera. Hombre, antes pues habría que ver las etapas de desarrollo para ver si alguna se altera, si hace falta verle. A mí no me gusta que los niños vengan a revisión porque sí. Ni a los 8 ni a los 10 meses, o sea, no tenemos que hacer patológico a un niño sano, ¿sabes? Entonces, si se les informa a los padres del desarrollo normal y si todo va bien, no tienen por qué venir. Ahora, si tú ves que tu hijo se cae más que lo normal, que los otros niños, si ves que tiene mala coordinación con la mano, si es incapaz de darle a la pelota, si le cuesta mucho más que al resto, yo qué sé, montar en bicicleta, cualquier actividad de ese tipo,
pues a lo mejor hay que consultar. Hmm. ¿Me explico? Entonces, esto es todo aquello que se salga de la normalidad y obviamente en un periodo de tiempo razonable, que no todos los niños son iguales, ¿vale? Entonces, Claro. ¿a quién hay que ir? Bueno, pues yo pienso que habrá que ir a un fisioterapeuta de confianza que sabrá derivar. Porque claro, Ok. aquí explicar a cuál, ¿me explico? Hmm. O sea, yo conozco fisioterapeutas que saben muchísimo de lactancia y no son osteópatas, y osteópatas que saben mucho de cabeza y no de lactancia, y los que saben de todo. Y algunos no saben de desarrollo, vamos, no saben, me refiero, no se especializan en Sí. desarrollo. Entonces, un fisioterapeuta que sea de confianza y como es de confianza te dirá, mira, esto a mí, yo no soy especialista en esto, te derivo a tal persona. Estupendo. Antes de meter... Fisioterapeuta u otro sanitario, ¿eh? Ya, vale. Claro, eso también depende del círculo que tenga uno y de la red de apoyo de cada uno, lo que tengas confianza y confíes en el criterio del Claro. profesional Pero sanitario que que el trabajo seas. de los niños suele ser, o a veces es multidisciplinar, ¿eh? Igual tengo que recurrir, yo qué sé, al odontólogo, al logopeda, a quien Al corresponda, podólogo, al a un... podólogo, Sí, efectivamente. sí. Vale, antes de meternos en harina en eso que te quería preguntar después, quería que me contaras un poco sobre, primero, por un lado, tu relación con la Escuela de Osteopatía de Madrid y luego hablamos sobre un proyecto que tienes en Honduras y tal, que quiero también que nos cuentes. Entonces, pues eso, empezamos por tu relación con la docencia. Sí. Y tu relación con, sobre todo, la Escuela de Osteopatía de Madrid, que ahí tienes una trayectoria larga también y además es una organización internacionalmente reconocida y tal, y me gustaría un poco que nos contaras eso. Sí. Bueno, pues a la Escuela de Osteopatía de Madrid en particular, o sea, en general, y a mis grandes maestros, entre los que encabeza François Ricard y el que fue codirector con él, Ginés Abrazal, les debo casi toda mi trayectoria, o sea, porque es ahí donde empieza todo el cambio, todo el proceso. Entonces, bueno, yo me fui de oyente cuando acabé la formación, entonces solo había una promoción por año y en una única sede, que era en Alcalá de Henares, y a nadie se le había ocurrido, y a mí yo pedí permiso para ir de oyente porque quería repetir seminarios y me dejaron. Y entonces, bueno, en su momento necesitaron un profesor de práctica y pensaron que yo tenía interés y me llamaron. Nunca pensé que me gustase la docencia. Yo dije que sí porque dije, bueno, me exigiré más y me ayudará a mejorar mi clínica. Y bueno, pues de ahí pues me dieron la confianza de después ser profesora y poco a poco, hasta que fui cambiando en todo el proceso que iba sufriendo yo profesionalmente, hasta el momento actual en el que todas las clases que doy prácticamente son de pediatría. Algunas veces doy algunas otras seminarios, pero dentro de las facetas que yo trabajo en mi clínica, porque yo trato también mujeres embarazadas, lo que implica algunas técnicas, etcétera, que puedo enseñar, si no, no lo haría, ¿vale? Y bueno, pues de clases de pediatría y dirijo y doy clases en un posgrado de pediatría que se ha hecho, porque hemos visto que con 2 seminarios que teníamos se quedaba corto y el mundo de la pediatría es tan amplio, así que hemos hecho un seminario, empezamos a final de mes, que está teniendo la tercera promoción, que está teniendo mucha aceptación y muy bien, muy contenta. Somos un equipo Consolidado. de 7 profesores con unos criterios similares y homogéneos y dentro de la variedad de cada uno, que es importante, que vean a Sí. diferentes profesores y todos apasionados de la pediatría. Sí, se nota un buen ambiente que hay con todos los profesores con los que he hablado y tal. Y sí, la verdad es que es un sitio sin duda especial, no hay demasiados así. Y luego háblanos también, que se me olvidó antes mencionarlo, sobre las formaciones que has creado tú, que son Amala y Impact. Cuéntanos un poco a quién irían dirigidas y, bueno, un poco las peculiaridades. IMPACT es una formación multidisciplinar de alteraciones pediátricas, pues un poco para alteraciones del desarrollo motor, ¿vale? Es verdad que en estos 2 últimos años no he sacado fechas porque no me daba la vida. Ahora estamos en proyecto de sacar otro. Y bueno, pues es un equipo multidisciplinar. O sea, damos clase 2 fisioterapeutas, un optometrista y un podólogo. Wow, muy Entonces, bien. sí, y entonces hablamos de todos los... primero el desarrollo motor, el primer año de vida,
y luego todos los factores posturales que alteran el desarrollo y la postura. Y el último seminario pues lo damos conjuntamente con una fisioterapeuta osteópata especialista en pediatría y en postura para ver las alteraciones finales. Son 4 seminarios y es una formación relativamente corta. Y AMALA, que es la alteración, o sea, atención multidisciplinar en alteraciones de la lactancia. Realmente esto surge porque la doctora Baeza, una consultora de lactancia, médico espectacular, yo siempre digo que muy buena profesional y mejor persona, pues un día hablando de algunos problemas que había tenido con algún niño, que había ido a algún sitio, dijo, hay que formar a más gente. Dije, ayúdame. Y entonces, pues, formamos parte del equipo docente la doctora Baeza, la doctora Yaiza Cuba, que es odontóloga pediátrica, y Carolina y yo. Entonces, lo que enseñamos es, primero, qué alteraciones puede haber en todo el sistema estomatognático que hagan que un niño no mame bien, o qué dolor, etcétera. Y luego, y desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista odontológico y desde el punto de vista médico y de consultoría de lactancia y el tratamiento fisioterapéutico. Y te voy a avanzar, Victoria me va a matar porque no está puesta la fecha, me va a matar, que vamos a sacar, nos lo llevan pidiendo 2 años y he de reconocer que en estos 2 años he tenido varios programas hasta que ya me sentaba a hacerlo, uno para sanitarios. Es decir, para enseñarles las alteraciones, cómo diagnosticar las alteraciones para ver cuándo tienen que derivar. O sea, no necesariamente, has dicho sanitarios con toda la intención, no necesariamente fisioterapeutas y osteópatas. Ese yo no se lo recomendaría al fisio, porque ahí no enseño técnicas. Claro. Eso es en AMALA. Pero en AMALA sanitarios, la idea es, o sea, porque la forma en que trabajo yo en la clínica, o trabajamos mis compañeras y yo, es mano a mano. Te voy a poner el ejemplo de Kika Baeza y Yaiza Cuba. O sea, pero pueden ser otros consultores de lactancia u otros odontólogos, otorrinos, alguien que se dedique a las anquiloglosias. Pero a veces la doctora Baeza se da cuenta que ese niño no mama bien porque tiene una anquiloglosia y se lo manda a Yaiza Cuba, que es odontóloga pediátrica. En muchos casos hay que intervenir un frenillo corto anterior o lo que sea, y en otros casos ya dicen, no, esto es una anquiloglosia por culpa de la musculatura o por culpa del cráneo, por culpa de otra cosa, hay que derivar. Entonces, a veces nos llegan tarde los niños. Entonces, lo que nosotros queremos es que los sanitarios sepan hacer ese diagnóstico inicial para decir, derivo a uno, a otro, a otro. Claro. Dentro de lo que es el mundo de las plagios, etcétera, que es lo más desconocido para ellos, porque el nivel en España que hay de estos sanitarios es impresionante. Sí, ahora hablaremos de eso. O sea, primicia, formación a la vista de Carmen Lillo para sanitarios. Así es que... AMALA sanitarios, sí. No tenemos fecha todavía, pero... No, tenemos que fecharnos. Para no meternos en líos, No, es que no están puestas. Lo que pasa es que Victoria me matará porque... Por eso yo... Porque dice, luego me van a llamar y me van a pedir fechas. No hay fechas, de verdad, las vamos a sacar, ¿vale? Estupendo. Y cuéntanos un poquito sobre el proyecto que tenéis en Honduras. Pues mira, en Honduras es con la asociación Inspira Salud, que esto la promueve la Escuela de Osteopatía de Madrid con una empresa de brokers de Honduras, ¿no? El presidente de esta empresa tuvo un problema de salud que encontró, creo que fue una ciática el hombre, encontró a un osteopata en Costa Rica y le admiró la osteopatía. Vino a España por motivos suyos de trabajo y contactó con nuestra escuela. Y este hombre es un hombre muy concienciado con los problemas de su país. Hacen una gran labor. Yo he visto cómo llevan material escolar, zapatos, etcétera, las aldeas, zapatos. Me explico. Hay que decir qué necesidades tienen, ¿no? Y bueno, pues crearon esta asociación. Y yo fui hace año y medio, sí. Y bueno, fui en un plan mixto, tanto asistencial como docente, ¿no? Docente un poquito y más asistencial. Pero yo no tengo claro que ayude algo yendo un día, trato un niño y me voy. Ya, el dilema de siempre, sí. Entonces, no, enseñemos a pescar, ¿no? Entonces, dentro de lo que hicimos, había un grupo que dimos una serie de
poco de formación, del desarrollo, etcétera. Y igual que fuimos a un centro de educación especial, que bueno, de verdad, o sea, es hacer de la necesidad virtud. ¿Qué nivel tienen para los pocos medios que poseen, ¿no? Sí. Y bueno, o sea, es que algo tan sencillo como decirles a unos padres que a sus bebés hay que tocar mucho la piel, que el cerebro funcione en función de los estímulos sensoriales, etcétera. Bueno, la cuestión, que yo de ahí le dije a Jorge, Esther, los coordinadores más directos con los que yo estaba, no, tenemos que hacer una labor docente. Y luego hablándolo con María, pues hemos hecho como una trayectoria para ir allí a continuar con esta labor docente. No obstante, hay muchos fisios que se van 2 semanas, etcétera, están en centros, digamos que eso es una labor más netamente asistencial. E incluso yo les he pedido, yo quiero ver a las parteras que están en las aldeas, Sí. porque yo les puedo enseñar sin ningún contenido teórico, porque no es el caso. No tiene ¿Cómo mover mucho una sentido. lengua? ¿Cómo mover una lengua? Me da igual qué formación tengan. Sí. Todas las que se van a encargar del bebé pueden mover esa lengua mejor y hacer que una lactancia se salve en una aldea con unos medios que son deprimidos. Si la lactancia materna es importante en este primer mundo, imaginaos en sitios más deprimidos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están preparándome un programa porque ahora en octubre pues iré para allá. Y muy Qué interesante. ilusionada. Y muy gratificante además debe ser, ¿no? Sí, ya sabes tú esto que todos los que colaboran dicen he recibido más y tal, pues es cierto. Porque yo he de decir que la primera vez fui, siempre he querido, pero entre mis hijos y demás, o sea, yo empecé a estudiar osteopatía teniendo 3 hijos y separada, o sea, que, bueno, al principio no, perdón, me separé después, pero bueno, que fue durísimo, y no tenía tiempo, y bueno, y con tanta historia, la cuestión, siempre quieres colaborar en algo, ¿no? Y ya cuando llegó el momento, tuve problemas de salud que no podía y tal. Solucionado eso, pues ya me fui. Y yo pensé, vas, te quedas tranquila y se acabó. No te quedas tranquila. O sea, tranquila sí, pero porque yo no soy persona de preocuparme, pero sí de ocuparme, es decir, no, aquí hay que volver. Has sembrado algo que ya no tiene no hay quien lo No, me han pare. sembrado ellos a mí, eso me dicen, Por eso porque me han digo que envenenado. hay algo sembrado que ya no puedes parar. Sí, me han envenenado y nada, pues allí iremos. Muy bien. Pues te quería preguntar ahora, para ir avanzando, me gustaría que muy a grandes rasgos vamos a dividir las etapas de la infancia o de la juventud en recién nacido, adolescencia y en medio, ¿vale? Como digo yo, porque claro, los niños de la edad intermedia entre la pubertad, adolescencia y el ser un recién nacido, quizá de 0 a 1 año, cada uno tiene sus características y sus peculiaridades. Entonces, ¿qué patologías o qué problemas sois los que son los que veis más en cada una de esas 3 etapas? Para que también aparte de que otros profesionales puedan saber un poco por dónde van los tiros, si están pensando en especializarse o en tal, también un poco para que los padres sepamos por dónde tirar cuando ves cosas y Vale. no dejarlo correr. Exacto, te lo voy a decir todo globalmente, sea fisio o fisiosteópata, porque Vale. ya te digo, lo otro si no es muy complejo y eso, lo que importa es cuando recurramos a uno, que sea uno de confianza, que tenga el criterio suficiente para saber hasta dónde llega y hasta dónde no llega, ¿vale? Esto, sí es importante, perdón, que los osteópatas sean fisioterapeutas. O sanitarios, hay algunas formaciones, sinceramente no recuerdo dónde, que aceptan médicos, enfermeras, etcétera, pero y ellos si tienen un programa serio, pues ya está. Es buscar en el ROFE o en el ROE, Registro de Osteópatas Españoles, ahí aceptan fisioterapeutas o no, y ROFE, que es el nuestro, Registro de Osteópatas Fisioterapeutas Españoles. Y ahí están inscritos los que tienen una formación de osteopatía seria, porque en este país se permiten muchas formaciones que a lo mejor no son tan serias. Entonces, los que están registrados tanto en una como otra tienen formaciones serias. Bueno, entonces, pues desde el recién nacido y bebés, primero, el llanto. A que un niño llore, algo le pasa, ¿vale? Puede tener reflujo gastroesofágico, puede tener alcoholia,
disquecia, es decir, problemas para defecar o muchos gases. Es que podríamos decir cólico, pero cólico es como un cajón desastre, ¿no? Podemos tratar problemas de lactancia, podemos tratar asimetrías de la cabeza, las plagiocefalias y todas las asimetrías que les acompañan. Se pueden tratar problemas respiratorios, las bronquiolitis son tratadas por fisiorrespiratorias de forma espectacular y evitan muchos ingresos, pero el abordaje completo después a nivel osteopático para trabajar el tórax y evitar futuras también. La otitis, el tratamiento da un resultado espectacular porque se ayuda a drenar el moco del oído para que no se perfore el tímpano y el resultado es espectacular. Ya hay muchos médicos, pediatras, otorrinos, etcétera, que nos mandan niños, ¿de acuerdo? Digamos que eso así en la primera, o sea, el neonato y el bebé. Luego, en niños ya más mayorcitos, pero sin llegar a la adolescencia, cualquier problema en cualquier edad de la respiración. El niño respirador, bucal, etcétera, a veces hace falta la colaboración del logopeda, dependiendo del caso, ¿vale? Otras veces, si es solo la función, será solo el logopeda, pero cuando la estructura está alterada, pues hace falta un fisio-osteópata. Luego, problemas de apoyo de los pies. Que no es que se vayan a poner plantillas, por favor, que normalmente no, un niño hasta que no, 8 años o más, es excepcional que necesite plantillas, que no significa que no le derive al podólogo. El podólogo puede hacer un estudio y decir lo que necesita, que no tienen por qué ser plantillas, ¿me explico? Pero problemas de apoyo muy a menudo. Empiezan poco a poco ahí los problemas posturales. Y luego, en todo este tema de desarrollo, por los problemas de coordinación, de equilibrio, etcétera, que hemos dicho antes, hasta llegar al problema postural que se da más en el inicio de la adolescencia. Y dentro de todo esto, y trabajando, como os decía antes, con la respiración, lo que es que respire mal, que no haya mamado bien, etcétera, influye en las oclusiones dentales futuras. Hay muchos odontólogos que trabajan de la mano con compañeros nuestros porque el trabajo que se va a hacer va a contribuir a que su ortodoncia o su proceso terapéutico mejore. ¿Ayuda algo en temas de visión? ¿Vale? Ahí trabajamos conjuntamente con los optometristas y algunos oftalmólogos y no sé, creo, independiente de luego cualquier alteración musculoesquelética que no he mencionado, pero son las típicas de cualquier fisio. Ya, algo que es muy evidente. Sí. Claro. Es muy claro que es nuestro, ¿no? Hombre, en los bebés miramos las displasias de cadera, etcétera, y la luxación de cadera, aquí o sea, en coordinación con el traumatólogo pediátrico que lleva el proceso, que es el que realmente va a ejecutar. Los pies zambos también en esto coordinados con los traumatólogos, es que hay tantas patologías. Sí, hay muchísimas. Vamos a profundizar, si acaso, quizá una de las que más trascendencia tiene y quizá más miedos hay también es cuando un bebé tiene alteraciones en la cabeza, tanto asimetrías en la cara como asimetrías detrás. Quizá tortícolis, no sé, un poco esta zona del cuello y de la cabeza en los bebés, porque además muchas veces los padres, sobre todo los primerizos, se tienen miedo a la manipulación de tu bebé, ¿no? A ver, ¿a quién le voy a llevar? No. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco cómo es la exploración de un bebé que se hace, en que se fija uno, y también el tipo, porque están las plagiocefalias, las braquicefalias, tal. Quizá el nombre técnico a lo que es el paciente final le da más igual, a los profesionales evidentemente no. Y bueno, ¿qué trascendencia puede tener no corregirlo a tiempo? Mira, lo primero es decir, a ver, los huesos de la cabeza del niño, del feto, perdón, tienen la capacidad de cabalgarse. Se monta uno encima de otro para que la cabeza mida menos y el parto sea más sencillo. Eso es totalmente fisiológico. Y si todo ha ido bien, unos días, 7 días después del nacimiento, esos acabalgamientos deben desaparecer. Cuando la presión es excesiva, no desaparecen. Y el hueso que está por debajo crece menos. Como normalmente las presiones que se reciben en el parto es en oblicuo, porque el feto se va moviendo en oblicuo,
pues ya tenemos que esto y esto crece peor. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que tratarlo. Además, también como según se va moviendo el feto, se va moviendo así en esta dirección, pues muy a menudo este hueso de atrás también se inclina un poco, etc. Entonces, ¿por qué hay que tratarlo? Lo que nosotros vemos es la parte de fuera, que es lo estético, es la bóveda. Esto no tiene una repercusión importante, salvo que sea excesivo, no tiene una repercusión importante. Lo que importa es que si nosotros miramos aquí en la base del cráneo, una parte está más baja y más anterior, una oreja también está más baja y más anterior. La mandíbula está desviada, la nariz puede estar desviada, o hay niños que tienen aquí como si les hubieran dado un hachazo, nosotros le llamamos nariz en golpe de hacha. Entonces, si esto está asimétrico, la primera vértebra puede estar asimétrica. Tenemos más posibilidades de que en el futuro haya escoliosis, más posibilidades. Si las orejas, el conducto auditivo está asimétrico, aquí eso está donde se articula la mandíbula estará asimétrica. Hay muchos estudios odontológicos que dicen que los problemas oclusales vienen ya de esta etapa y los relacionan con estas plagiocefalias. Si hay asimetrías de la cara, puede que el niño no respire bien. ¿De acuerdo? También si hay asimetrías en esta fosa media, donde están las orejas, etcétera, hay más posibilidades de tener otitis. Son posibilidades, porque luego a veces dices, ¿cómo es que este niño está tan sano con esta cabeza? Porque luego la naturaleza es sabia y a veces se solventa. Pero obviamente tienes muchas posibilidades de crear esas, entre otras, esas cosas, ¿de acuerdo? Y luego, cuando está así como más plano, pues el occipucio tiene que tener esta forma porque aquí contiene algunas estructuras del cerebelo. Entonces, eso es importante tratarlo para que esté en las mejores condiciones. Ahora, el miedo. Hay que tener en cuenta que nosotros aplicamos gramitos de presión. La cabeza está preparada para soportar los kilos de presión que recibe en un parto. Entonces nosotros simplemente, trabajamos con una presión mínima para quitarle presión a ese hueso que está por debajo, que vaya, se coloque, etc. Son técnicas muy, muy suaves y que no está descrita ninguna afectación en el niño. Y se trata una vez y luego a lo mejor a las 2 semanas. La segunda, porque hay que dejar tiempo para que la cabecita del niño vaya recuperándose. ¿De acuerdo? Claro. Ojo, eso te digo en cuanto a la simetría a largo plazo, porque todo esto que te he dicho, ya te digo que influye en otros aspectos como la lactancia, la función digestiva, etc. ¿Vale? Pero en cuanto al tema ese. ¿Cómo valoráis qué grado de problema tiene? O sea, ¿medís con el craneómetro? Yo mido con el craneómetro. Además mido que parece que le voy a hacer un pasamontañas. Mido un montón de estructuras de la cabeza. Lo que pasa es que el cranómetro, pues es lo que es. Ya, que toma tiempo para no, que no es varias mediciones. Sí. Que no es completamente objetivable, porque, es un arco. Yo tengo aquí, no tengo un cranómetro, tengo un pelvímetro, pero os muestro porque seguro que si busco tengo un cranómetro, pero vamos, no merece la pena. Esto es un pelvímetro, ¿vale? Mi padre es ginecólogo. Y este pelvímetro, no es en concreto el de mi padre lo tengo en mi consulta, en un rincón al que le hago homenaje. Cuando no existían los cranómetros, yo medía las cabezas de los niños con esto. Me compré esto porque no sabía que el de mi padre estaba en casa de mi madre. Claro, porque tú esto te lo pones así y mides. Entonces, yo usé este pelvímetro, me lo compré para medir las cabezas de los niños. Hasta que un padre me dijo, oye, que existe esto de plástico. Pero ya llevaba yo años con esto. Entonces, sí está muy bien, pero no. Ojo, que es que aunque tuviera esto, no voy a cerrarlo para medirlo porque el niño lo llevaría fatal. Entonces, no es totalmente preciso. Además, se mueven, los bebés se mueven. Sí, por supuesto. No lo vas a inmovilizar a un bebé. No, entonces a veces tomamos 3 medidas, nos quedamos con la media. Normalmente hemos comprobado que el rango de error, pues más o menos es similar y lo aceptamos porque de momento es lo que tenemos. Estupendo. Vale, voy a ir ya acabando. Me gustaría que si algún fisio estuviera pensando en especializarse, ¿qué formación le recomendarías?
Depende de lo que quiera, porque me preguntan eso constantemente. Entonces, ¿qué quieres? Muy bien. ¿Quieres hacer la formación de osteopatía? Ujú, Que ahora se va a hacer en 4 años. Que luego A ver, lo primero que hay que entender es que esto es un proceso larguísimo. ujú. Yo el año pasado, a mis 64 años, anulé un curso mío de formación que daba yo para ir de alumna. ¿Me Ajá. explico? O sea, y aprendí muchísimo. El proceso de aprendizaje no acaba. Porque la Ujú, gente espera, además es, por así decirlo, un pequeño problemilla que tengo yo con casi todos los alumnos, que si estoy en osteopatía, porque no les hablo de desarrollo motor, les hablo, pero del tratamiento de las alteraciones, no, porque eso es un trabajo de fisioterapeuta, no hay por qué ser osteopata para hacer esto se forma en fisioterapia. Si estoy en el de lactancia, que por qué no les enseño las cabezas, porque no eres osteópata. Y esto es un proceso largo que necesita el osteópata. Entonces, lo primero, si vas a dedicarte a lo que sea, en general la fisioterapia, pero en concreto la pediatría, da por hecho que te vas a pasar toda tu vida formándote. Toda tu vida, ujú, ¿de acuerdo? Entonces, la cuestión es saber por dónde empezar. ¿Que tienes muy claro qué es que quieres ir por el mundo de la osteopatía? Perfecto. Empieza por ujú. son 4 años y luego ya, pues si ves dentro de la formación de pediatría que te gusta, porque entre medias puede pasar el proceso inverso al que me pasa a mí Mm, y decidir que no, que quiero dedicarme a pacientes con hernias, yo qué sé, ¿sabes? Y ujú, luego, que no quiero eso, quiero algo más corto. Bueno, pues empieza por fisioterapia del desarrollo, o ujú, empieza por un tema de lactancia, ujú. con formaciones cortas que te complementan, vamos, que te ayudan en este inicio dentro de la pediatría y ya está. Y luego ya Estupendo. decides si quieres algo más. Muy bien. Te quería preguntar también cómo te organizas, porque con todo lo que haces, me imagino que tienes un sistema, de alguna forma te organizas o cómo lo haces para llegar a todo, a la clínica, a las formaciones, a los viajes, a todo. Mira, ahora muy bien, ahora muy bien. Hubo una época muy... Yo cuando estudié osteopatía me levantaba a las 4 o 5 de la mañana para estudiar, porque con 3 hijos y puse la consulta, porque la formación de osteopatía está diseñada para que tú la vayas aplicando según aprendes. Yo trabajaba en educación especial, entonces empecé poco a poco con adultos y tal para ir, y bien, la verdad que enseguida me fue bien, pero 3 hijos y estudiando. Luego, bueno, pues yo recuerdo cuando ya empecé a ser profesora y me había separado, estar planchando viendo vídeos de técnicas, dando un curso. Que ahí mis hijos empezaron a colaborar y decir, no puede ser, enseñarnos a planchar y demás, ¿no? Luego ya las cosas van mejor y ya tienes a alguien para casa, etcétera, pero tenía muchísimo trabajo en la consulta, yo trabajaba muchísimas horas en la consulta y los cursos, y bueno, ya pues poco a poco me fui quitando horas de consulta, pero cuando digo mucho era de 8 de la mañana a 10 de la noche. Y, y entonces me fui dejando, todo esto dejando huecos para cuestiones familiares de hijos y demás. En el momento Claro, actual, claro, porque sí, porque uno tiene vida aparte, tiene vida y tus más si hijos tienen tienes... necesidades y en aquella etapa, o sea, mi marido ha colaborado siempre en todo, pero en aquella época era yo quien vivía con ellos, entonces quien le lleva al dentista, a natación, o no sé qué, pues era yo, pero bueno. Y en el momento actual, pues muy bien, en el momento actual muy bien. Primero, mi consulta es mucho más grande, pero no la dirijo yo, no la llevo yo, tengo a Victoria que lleva todo lo que yo necesito y todo el tema, vamos, todo lo que necesito en la consulta y de mis cursos y demás. Entonces, todos esos temas me los he quitado en medio, que es una suerte enorme. Eh, y ya voy quitando horas de consulta, o sea, yo voy, pues porque ya tengo edad para trabajar menos. Hombre, es que es Y una profesión cansada físicamente también. claro, sí, Entonces, sí. Y luego, porque claro, cuando yo digo que no trabajo, o sea, yo en la consulta realmente trabajo martes y jueves por la tarde y miércoles todo el día. Si dices, ¿el resto lo tienes libre? Bueno, muchos viernes, sábado y domingo doy clases y otros que no doy clase, pues estudio. Y porque hay que hacer todo un trabajo de ordenador, como digo yo, que la verdad que también me gusta mucho preparar los cursos. Entonces, bueno, ahora mismo muy bien. O sea, yo ahora mismo vivo muy claro. bien, trabajo mucho, no trabajo y vivo mucho. O sea, he llegado a un equilibrio muy bueno, afortunadamente. Suena bien, ¿eh? Suena bien. Sí, ¿Y sí. te costó mucho delegar o contratar a la Me primera costó persona? mucho tener el equipo maravilloso que tengo ahora. Ujú. Y pasaron muchos compañeros.
a menudo o en 2 o 3 ocasiones se fueron porque no aguantaban la presión. Quiero decir, o sea, el nivel tiene que ser el que tiene que ser. ¿Me Ya. explico? Sí, sí, claro. O sea, si Victoria dice que mi compañera que trate al bebé lo hace como si lo hiciera yo, tiene ese problema. Claro, imagínate. Y que sí, me hago una idea. Por eso, aunque seguramente has sido inconscientemente, has hecho una marca personal que se llama ahora muy sólida. Y a lo mejor ahora trabajas algo en las redes, tal, que no lo sé. Ahora quería preguntarte también un poco cuál era tu relación esa con las redes sociales y con cuáles trabajas un poco más. Y has ido haciendo una marca personal a base de experiencia y de compromiso y de exigencia. Entonces, pues eso, cuéntanos un poco cómo vas con la comunicación en general, temas redes, Mira, publicidad. No sé. yo no tenía nada de publicidad, pero nada, nunca contraté nada. Yo lo que sí he hecho siempre es dar charlas, Ajá. divulgar. Yo he dado charlas en asociaciones de padres, en cursos de matronas, no sé qué, he ido a dar charlas. Y en febrero del 20, que eso es tener tino, porque mi hijo insistía, Victoria me hizo una cuenta de Instagram. Fijaos lo que yo sabía de redes sociales, que el primer día del confinamiento, Victoria es mi hija, Sí. y en el confinamiento se vino a mi casa. Y entonces me dice, siéntate y mira Instagram que te voy a enseñar a usarlo. Fijaos lo que yo sabía, que cuando empiezo a verlo, digo, oye Victoria, es verdad que nos siguen, porque todo lo que sale aquí me interesa. Y dice, no mamá, le he dado a seguir a todo lo que te interesa. O sea, imaginaos lo que yo Es al revés. sabía. Lo que yo sabía de Instagram, Ajá. que, ojo, es lo único que sé un poquito. Ujú. Luego, con el confinamiento, la escuela nos pidió que hiciéramos directos y bueno, acabé haciendo directos con presentaciones, con dibujitos y demás, que porque luego soy friki, luego, sí, le hacía Sí. fotos a mis presentaciones e iba poniendo las fotos para dar charlas con contenido, ¿no? Para compañeros. Pero nunca he colgado en el muro, no sé cómo hacerlo. Yo lo más que sé hacer es colgar en la historia algo, alguna vez. Victoria no me deja tener acceso a la cuenta de la clínica, que es la única que tiene más contenido, es la que tiene un contenido más interesante, porque un día no sé qué metí la pata, soy tecnofóbica, soy muy mala, muy mala, muy mala. Dice que no quiero aprender, posiblemente, posiblemente, porque además se encarga ya de todo, si es que ella se encarga. Y ojo, es una gran herramienta, porque en otras sedes, no, en otras sedes, o sea, en los cursos que yo hago de Amala, en otras sedes son los coordinadores los que se encargan de publicitarlo, etcétera, etcétera. Pero en Madrid Ujú. solo Sí. se publicita por Instagram, no hacemos nada más. Y se llenan todos los años los cursos. O sea, que claro que le doy valor a Instagram, si no, no podríamos hacer esto, ¿no? Pero hasta ahí puedo llegar. Claro, no tienes necesidad tampoco. Al final No, es eficiencia, cada uno que haga lo que mejor se le da y efectivamente. ya está, no tiene, pero sí Tengo que es una verdad, cuenta en LinkedIn, pero no sé entrar. No sé ya. entrar. O sea, y tengo la cuenta ahí, pero no sé entrar ahora. Entonces, no sé, tampoco sé si me sirve de algo, no tengo ni idea. Tú lo has dicho, yo siempre digo, ¿para qué quieres las redes? Y si no las quieres para nada, ¿para qué las vas a tener? Si las quieres para algo, pues ya investigaremos. No te va, haces cosas más difíciles que esa, no te va a frenar eso, pero a lo mejor es lo primero que delegas, porque eso lo Claro, puede claro. hacer otra persona por ti y lo Si otro no. Victoria me dice, necesitamos tal cosa, pues vale, pues hazlo. Si ella es la que sabe, ella hizo comunicación audiovisual, es la que sabe, es la que, pues ella se encarga de lo que haya que hacer. Qué suerte, además, alguien de confianza Oye, que eso es una suerte. Es una está suerte. muy bien educada, seguramente. ¿No? Y la confianza, yo no tengo que controlar nada. Claro, esa otra, Eso, claro, sabes. eso, eso. Sabes que siempre rema a tu favor. Muy bien, pues acabamos con las dos preguntas que le hago a todo el mundo, que son qué es lo que más te gusta de tu trabajo y qué es lo que menos, lo que más te cuesta, lo que más te incordia, lo que más te aburre, lo que menos, lo que más y lo que menos. Empieza por lo que prefieras. Pues mira, lo que más mejor, siempre primero, ¿no? Esto, lo que más me gusta, que todos los días te llevas satisfacciones a casa. El niño es un cuerpo tan puro, tan virgen, que con poquito que hacemos mejora.
y es tanta la gratificación, primero por parte de los padres, ¿no? Lo agradecidos que se muestran, y luego el saber que ese niño pues se encuentra mejor de lo que sea, que ya no tiene crisis de llanto o que ya mama sin provocar dolor a la madre, etcétera, etcétera. Y lo peor pues es cuando tienes que llevar a un niño sabiendo que hay algo que puede ser una patología grave. Tienes que hacerlo con mucha cautela para no estresar a los padres, porque yo no tengo el diagnóstico exacto, tengo esas sospechas. Claro. Y desgraciadamente, como son muchos años, acaba siendo realidad. Entonces, tú sabes que lo que tiene ese niño va a ser algo serio y que les va a complicar mucho la vida a todos, y eso es muy difícil. Y en el Sí. fondo estoy poco acostumbrada, porque como casi siempre tenemos buenas noticias, pues a eso estoy poco acostumbrada, la verdad. No me extraña, porque la verdad es que cuando se trata de un bebé y unos padres con un niño pequeño y dar una mala noticia o un indicio de mala noticia, porque a veces no están así, te asustas muchísimo. Pues muy bien, eso era todo. Muchísimas gracias. A vosotros. Hasta luego, buenos Hasta días. luego. Gracias. Chao.